Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice: «Vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco», pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario, pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos regales tu sensibilidad de pastor, tu corazón dispuesto para nosotros, para entregarnos ese amor incondicional que tienes, y que en toda misión que tengamos siempre recordemos que tú eres nuestro principio y nuestro fin. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buen domingo para todos. Les saluda Liliana Quitián desde la comunidad Verbundey en la ciudad de Bogotá. Y el día de hoy la liturgia nos invita a orar con el Evangelio de Marcos 6, del 30 al 34. Marcos 6, del 30 al 34. En este Evangelio encontraba a tres actores: a los apóstoles, Jesús y la muchedumbre. Y en todos encontraba un elemento en común, y era la humildad. Empezábamos con los apóstoles, que dice que Jesús los había enviado. Antes decía, los llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, antes de este evangelio. Y luego empezamos este evangelio cuando ellos ya regresan. Y me llamaba la atención porque Jesús, estando presente en cuerpo y alma en ese momento de la historia, escoge no ir él presencialmente a cada una de las personas, sino llamar a sus apóstoles, llamar a otras personas, y encontraba que es su forma de invitarnos a hacer misión, hacer estas cadenas de amor humanas para llevar ese mensaje. Y una imagen que me ayudaba a entenderlo es cuando en la vigilia pascual entra el cirio, que representa a Jesús, y entonces unas personas empiezan a tomar la luz y todos empezamos a tomar la luz unos de otros, ¿sí? Es muy bonito porque llega un momento en que toda la iglesia está iluminada y tiene una misma fuente, que es Jesús, pero todos nos valemos unos de otros para poderla expandir. Y es como dice Oseas 11:4, con lazos humanos te he atraído. Pues es la forma como el Señor ha escogido que su mensaje, su palabra y su amor lleguen a todas las personas. Y entonces también pensaba, pero pues uno quiere ver ese al maestro que lo hace todo bien para poderlo seguir, ¿no? La perfección, el ejemplo tal cual. No quiero seguir a alguien que está en su camino, que tiene sus fallas, ¿no? Y me acordaba cuando estaba practicando hace unos años artes marciales. Cuando habían seminarios y venía un sensei de otra parte, todo el espacio de práctica se llenaba. Entonces era muy difícil verlo porque había tanta gente que no podías llegar a verlo entre la gente para poder hacer los ejercicios que él proponía. Y en un momento entonces detuvo la práctica y me acuerdo mucho que nos regañó porque nos decía: ¿por qué me miran a mí? Es que ustedes deben es mirar a la persona que está en el siguiente grado al que ustedes pertenecen. Y efectivamente así se organizó este espacio, el tatami, desde los que estaban hasta ahora empezando hasta los que llevaban más y tenían ya cinturón negro, ya estaban más avanzados. Y entonces eso siempre me llamó la atención porque tenía que mirar a alguien pues que todavía estaba en ese proceso. Y con este evangelio lo entendí. Y es que Jesús quiere que nos fijemos en aquello que esa persona ya ha superado, ya ha podido trabajar con él, porque a través de esa experiencia él te puede dar esa respuesta, esa perspectiva que necesitas. Entonces se necesita humildad para poder reconocer ese mensaje de Dios, aún en personas, reconociendo que todos somos humanos imperfectos, ¿no? En camino.
Y entonces valorar que, bueno, a lo mejor no estoy escuchando las pautas del misionero, pero Dios en cada uno de los discípulos ha estado haciendo un camino de salvación. Y qué bueno que lo podamos vislumbrar, que lo podamos ver. Y entonces esta imagen de los discípulos llegando a Él me mostraba cómo Jesús sigue siendo el centro. Y así tiene que ser el principio y el fin de nuestras misiones, sin que nosotros nos engrandezcamos creyéndonos ser los líderes, ¿no? El punto de referencia, a que nos alaben. No, porque todo debe apuntar al Señor. Entonces, pasa que a veces, por ejemplo, que se va un sacerdote de una parroquia y las personas se dispersan porque dicen, a mí me gustaba ese sacerdote, pero resulta que seguimos al Señor. Y así con todo, que podamos reconocer ese mensaje que nos lleva al Señor. Y entonces es Jesús mismo el que se presenta con su ejemplo como el pastor, ¿sí? Y ese es el líder. En realidad me parece humilde como él utiliza la imagen del pastor, porque en la escala social de la época, el pastor era una persona que no tenía mucho poder, no tenía mucho dinero, pero en cierta forma es líder porque guía a su rebaño, porque se encarga de ellos. Y entonces qué humildad, ¿no? Jesús no dice, yo los vi como personas, como el pueblo que estaba esperando su Salvador, y tenía como decirlo porque Él es nuestro Salvador, y sin embargo se asemeja a un pastor. Toma esa posición que siempre nos ha hablado de servicio, de darse, y lo hace. Al inicio, cuando empieza diciendo, vengan ustedes también a descansar, él mismo estaba cansado seguramente porque dice, la gente iba y venía y eran muchos, pero él nos da ejemplo de cómo da con un corazón generoso, con un corazón que siempre está abierto a reconocer esas necesidades de los demás. Y es que también tiene una característica muy importante del líder, y es que sus ojos, él no ve con ojos normales, ¿no? Lo que apenas se ve, sino con ojos de compasión. Ve las necesidades profundas que tienen las personas. Dice que se puso a enseñarles muchas cosas, pues estas personas necesitaban esa guía. ¿Y cuántas veces entonces las personas que se acercan a ti necesitan que las veas más allá de lo que te muestran, sino que las veas con un corazón que traspasa esas etiquetas que a veces ponemos a las personas, ¿no? Y entonces ver también cómo ahí en esa persona, aun cuando a veces caemos, bueno, hay un germen de Dios, y verlas así nos ayuda a darles luz, a hacer luz para ellas, a transmitirles esperanza. Y entonces, por último, encontraba a la muchedumbre, una muchedumbre que se ve necesitada y acude a Jesús. Y entonces se necesita humildad para decir, necesito ayuda. A veces la necesitamos de nuestros hermanos, a veces la necesitamos de Dios. Y muchas veces, desafortunadamente, nos gana el orgullo para decir, yo puedo solo. No, es que esta tentación llega, pero no, yo puedo, yo lo voy a lograr porque Dios ya ha hecho mucho por mí, o porque nadie me va a entender, o porque cómo voy a cargar a esta persona si no tiene tiempo. Y no, aquí también se necesita humildad para poder correr como hacían ellos, ¿no? Para buscar a Dios y para poder decirle a un hermano, hey, necesito tiempo para que me escuches. Tiempo, qué valioso es lo más valioso que tenemos. Incluso lo muestra en la lectura, ¿no? Los discípulos tenían tanto que hacer que lo que les faltaba era tiempo. Y nos pasa eso hoy. ¿Cuántas veces que pues son tantas las cosas que tenemos que hacer que decimos, necesitaría un día con 28, 40 horas, pero no, tenemos las mismas 24 y la diferencia es cómo las distribuimos. Entonces, pidámosle al Señor que nos muestre cómo quiere que nosotros tengamos ese corazón humilde que en los diferentes roles está dándose con unos ojos misericordiosos. Y que construyamos esa comunidad en la cual Él está en el centro,
es lo que hacemos cuando nos reunimos para hacer esta oración en comunidad, aun cuando nos separa el espacio físico, pero nos unimos en oración y estamos buscando al mismo Dios. Entonces, que el Señor te bendiga, que tengas una oración muy nutrida y que te dé lo que más anhela también tu corazón.